Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola Alejo, muy buenas tardes a todos. Una tarde más en la que nos reencontramos aquí para estudiar la doctrina espírita y para estudiar estos temas tan importantes para el alma y dar así continuidad a este tema de la superación del duelo. Dentro del eje temático de pérdidas de seres queridos, continuaremos viendo esas fases del duelo que veníamos abordando la semana anterior y que en este encuentro los invitamos a terminar de analizarlas a todas ellas y a reflexionar finalmente acerca de todo este tema para poder darle un cierre armónico y en el cual todos podamos comprender un poco más acerca de nuestros sentimientos en estas etapas de crisis que necesariamente nos tocan atravesar en algún momento de nuestras vidas. Vamos como siempre a invitarlos para que dar comienzo a las actividades del día de hoy, a hacer una oración y una elevación del pensamiento. Entonces nos relajamos, tomamos el debido respeto y la conexión con el Padre Creador, con los espíritus superiores, con nuestro querido Maestro Jesús. Vamos a unir nuestros corazones en un único sentimiento de amor, de gratitud hacia el Padre Celestial para poder recibir el auxilio que siempre pedimos de los espíritus buenos, del amado Maestro Jesús, de cada uno de nuestros espíritus guías, para que puedan inspirarnos, consolarnos, acompañarnos en el estudio de estas cuestiones tan importantes para nuestras almas. Pedimos así, encarecidamente, que nos acompañen durante toda la reunión para poder encontrar la paz, la serenidad y la esperanza en nuestros corazones. Agradecemos por esta oportunidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Y todo el Centro Espírita Hacia la Perfección, en este tema tan importante de la superación del duelo, los va a invitar a cada uno de ustedes, los que están presentes, en estos tiempos que son muchas veces considerados difíciles, pero son momentos y tiempos en los cuales tenemos que aprender a sobrellevarlo de la mejor manera, a transitarlos. Y este día de hoy vamos a estar justamente tratando de aprender a superar un obstáculo, ¿sí? Que es esta cuestión que todavía es muy inherente y que está muy relacionado a nuestra etapa evolutiva como seres espirituales, que nos tocan justamente tener la partida de seres queridos, no importa la circunstancia, siempre es dolorosa y vamos a aprender a cómo sobrellevar estas situaciones. Giselle, te invitamos justamente a que hagas la presentación del temario. En el día de hoy estaremos abordando en las fases del duelo. Vamos a estar viendo justamente la fase de negociación, donde vamos a hablar un poco acerca de lo que nos dice el Evangelio sobre la obediencia, la resignación, cómo es que la relacionamos con este concepto donde nosotros pretendemos negociar esta circunstancia que nos toca vivir. Luego hablaremos de la fase de depresión, de qué modo afecta a los espíritus el dolor inconsolable del que son objeto en quienes lo sobreviven, ¿sí? Nuestro dolor, cómo es que afecta a ese ser espiritual que acaba de partir. Y finalmente hablaremos de la aceptación, de la paciencia, de la esperanza
cómo aprender a cultivarla en nuestros corazones para poder finalmente llegar a terminar de darle un cierre a este duelo, que por supuesto siempre mantendremos una nostalgia por esa separación momentánea con el ser querido, pero que es necesario resignificar nuestra existencia, continuar, seguir adelante y descubrir que vale la pena seguir viviendo. Y de esta forma vamos así a adentrarnos ahora en cada uno de estos temas. Bien, entonces vamos a comenzar con la tercera etapa del duelo, ¿sí? Que es la negociación. Y cuando las circunstancias que nos tocan de cerca, el sufrimiento, solemos rebelarnos ante los designios divinos. Y así es como la invitación de la doctrina espírita y la doctrina de Jesús nos enseña en todos sus conceptos la obediencia y la resignación. Dos virtudes compañeras de la dulzura y muy activas, nos dicen, aunque los hombres las confunden equivocadamente con la negación del sentimiento y de la voluntad. La obediencia es el consentimiento de la razón y la resignación es el consentimiento del corazón. Ambas son fuerzas activas porque cargan el fardo de las pruebas que la insensata rebeldía dejó caer. El cobarde no puede ser resignado de la misma manera que el orgulloso y el egoísta no pueden ser obedientes. Jesús fue la encarnación de estas virtudes que la antigüedad materialista despreció. Y en cierta forma aún hoy en día continuamos con muchos de esos rasgos de esa antigüedad materialista. Aún hoy vemos en la sociedad con cuánta frecuencia se cae en esos estados de rebeldía porque justamente no logramos dar ese consentimiento de nuestro corazón con las circunstancias que nos tocan vivir para poder aceptarlas. Y tampoco podemos dar el consentimiento desde la lógica, desde nuestro entender, desde nuestro parecer. Entonces consideramos, como nuestra visión aún es estrecha, que tenemos que vivir por capricho de Dios circunstancias que son injustas. Y no nos permitimos elevarnos por sobre esa mirada material para descubrir que desde un punto de vista más alto, desde un punto de vista espiritual, el tránsito del ámbito material a la patria espiritual, o sea, cuando desencarnamos, es una faceta natural de la existencia de todos los seres que estamos aquí encarnados en el orbe terrestre. Por lo cual, esa necesidad que sentimos de negociar esas injusticias para que no sean tan injustas, para que no hubieran ocurrido si fuera posible, va mostrando aún nuestra dificultad para poder comprender el fenómeno de la vida y de la muerte, la necesidad que tienen los seres de transitar por estos dos estados incesantemente hasta poder alcanzar la evolución espiritual. Y de esta forma vamos a continuar analizando lo que nos dice el Evangelio. Que aún hoy en una sociedad donde impera el materialismo, nos cuesta vivenciar los conocimientos que poseemos sobre las leyes que rigen el mundo material y el espiritual. Y esta es la causa por la que, si bien sabemos que nuestros seres queridos se encuentran en un estado más feliz, no logramos sentirnos en paz porque aún nuestros sentimientos se encuentran más en sintonía con el mundo material que con las verdades que conocemos del mundo espiritual. Entonces, es importante tener este conocimiento de la inmortalidad del alma, ¿sí? Que esto es uno de los fundamentos que nos trae la doctrina espírita. Una vez que ese es asimilado por cada uno de nosotros, nos puede generar mucho, pero mucho beneficio y nos puede traer mucha, pero mucha paz. Analicemos ahora qué sucede en la tercera etapa del duelo de la negociación. En esta etapa surge la esperanza de que podemos posponer o retrasar la muerte de la persona moribunda.
La etapa de negociación puede ocurrir antes de la pérdida, en el caso de tener a un familiar con enfermedad terminal, o bien después de la muerte, para intentar negociar el dolor que produce esta distancia. Y en secreto, el doliente busca hacer un trato con Dios u otro poder superior, para que su ser querido fallecido regrese a cambio de un estilo de vida reformado. Este mecanismo de defensa, para protegerse de la dolorosa realidad, no suele ofrecer una solución sostenible en el tiempo, y puede conducir al remordimiento y la culpa interfiriendo con la curación. El remordimiento o la culpa son sufrimientos morales propios de los espíritus inferiores. Una conciencia exenta de remordimientos hacen que la muerte no les cause ninguna aprensión. La ven llegar sin temor y como una simple transformación. Vamos a ver ahora cuáles son las causas de esos remordimientos, ¿sí? Como por ejemplo, nos habla el Evangelio que cuando no podemos reconciliarnos con esos adversarios, y en este caso estamos hablando de que tal vez con ese ser que partió, con ese ser querido que partió, no hubo el tiempo necesario para poder abordar ciertas cuestiones que se mantenían tensas en la relación, para abordar ciertas discusiones que no terminaron. Entonces nos quedan pendientes a veces muchas cosas con el ser que partió y nos invade la culpa y el remordimiento porque pensamos que ya no tendremos oportunidad de poder realizar un encuentro con este ser para poder culminar con todas esas cuestiones pendientes que nos quedaron. Sin embargo, es muy importante que analicemos qué nos dice el Evangelio al respecto y que luego, mediante la oración, la meditación, el trabajo con nuestro propio espíritu guía, que pidamos a Dios, que pidamos a los espíritus buenos que nos auxilien ambas partes, para que todas esas cuestiones que quedaron pendientes se puedan ir cerrando, para que esos conflictos psicológicos que surgen dentro nuestro vayan encontrando resolución. Y si no podemos hacerlo por nosotros mismos, debemos saber que siempre es válido y necesario poder pedir el auxilio de un profesional del área de la salud en el campo de la psicología. Vamos a ver que en San Mateo, capítulo 5, versículos 25 y 26, Jesús decía: ponte cuanto antes de acuerdo con tu adversario, mientras estás en el camino con él, no sea que tu adversario te entregue al juez y que el juez te entregue al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo, que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último óbolo. Este pasaje de esta enseñanza de Jesús es tan rica que nos llevaría prácticamente toda esta transmisión y aún un poco más. Pero esto seguramente que en un tiempo muy cercano vamos a poder analizarlo en profundidad. Hoy lo traemos como referencia para el estudio posterior que cada uno puede hacer, acercándose justamente al Evangelio según el Espiritismo. Allí van a encontrar todo en el capítulo número 5 del Evangelio, todo conocimiento y esta revelación que traen los espíritus superiores para que nosotros podamos comprender por qué nos toca el sufrimiento aquí en la tierra. Y bien lo decía Jesús, que está haciendo una invitación y que nos está invitando a que tomemos conciencia que es necesario lo antes posible remediar cualquier asunto inconcluso donde haya algún sentimiento de odio, de venganza, de falta de perdón, ¿sí? Tenemos que pacificar lo antes posible, sea cual sea la situación. No tenemos que quedarnos con ese sabor amargo de una disrupción o de una pelea entre dos personas o varias personas. Tenemos que aprender a solucionar lo antes posible pacificando. Si no sabemos amar,
tenemos que intentar perdonar. También suceden estas cuestiones de remordimientos o de culpas cuando sentimos en nuestro interior, cuando nuestra conciencia nos avisa de que hemos sido ingratos. Nos dice el Evangelio: el hombre de buen corazón siempre es feliz por el bien que hace. Sabe que si ese bien no es recordado en esta vida, será recordado en otra, y que el ingrato se avergonzará y tendrá remordimientos. Nos los están diciendo los espíritus superiores en el Evangelio. Tal vez no hemos reconocido, no hemos tenido la gratitud, ¿sí? de reconocer ese esfuerzo, todo el amor que ese ser nos dio en vida, y lamentablemente cuando parte nos sentimos como que nos faltó hacer algo, nos faltó ese reconocimiento, nos faltó demostrar esa gratitud, y eso nos trae culpa y remordimiento. Bueno, no nos tenemos que poner mal, porque siempre podemos, mediante la oración, entrar en contacto con ese ser que partió y hacerle sentir todo el amor que sentimos por él o por ella, por todas las buenas acciones, todo el bien que nos ha hecho, los cuidados que nos ha dispensado, y podemos tener la plena seguridad que esa oración de agradecimiento, de reconocimiento, le va a llegar al mundo espiritual, y además de llegarle, le va a hacer muy bien, le va a traer muchas alegrías y lo va a ayudar mucho a recuperar las fuerzas morales y la armonía allí en el mundo espiritual. Y también cuando somos coléricos, ¿no? Si pensáramos que la cólera no remedia nada, que perjudica la salud e incluso nos compromete nuestra propia vida, reconoceríamos que él mismo es la primera víctima de ella. Y no obstante, sobre todo, otra consideración debería de tenerlo, ¿no? Que es la de pensar que hace desdichados a todos los que lo rodean. Entonces, nosotros cuando estamos con este grado de emociones y de pasiones que tenemos, que a veces salen estos brotes coléricos, ¿no? Esta ira que nos gobierna y que se apodera de nosotros, no sufrimos nada más que nosotros. Los primeros, obviamente, somos nosotros los primeros perjudicados, pero también nuestros seres queridos también sufren y mucho. Y en eso también tenemos que tomar conciencia. Nos dice el Evangelio que si tiene corazón, ¿no será un motivo de remordimiento para él hacer sufrir a los seres que más ama? Fíjense que más allá de que aquí nos están haciendo reflexionar los guías, continuamos con estas cuestiones, con estas imperfecciones. Y ellos nos dicen, qué pena mortal si en un arrebato de furia cometiese un acto que tuviera que reprocharse el resto de su vida. Aquí tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque en esas cuestiones pasionales podemos caer víctimas de la violencia, que es la acción de esa ira incontrolable. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Justamente estos comportamientos coléricos que hayamos podido tener con ese ser que partió, que ya no está más, una vez que ya no lo tenemos a ese ser querido, podemos empezar a sentir culpa y remordimiento por habernos comportado de esta manera. Pero también no es tarde para pedir perdón. No es tarde para continuar en este mismo sentido, elevando a Dios una plegaria de perdón, de arrepentimiento, dispensarle diariamente una oración de amor a este ser y pedirle perdón por esos malos momentos que hayamos sentido, que le hicimos pasar. De esta manera, todos estos sentimientos de culpa, de remordimiento, podrán verse disminuidos. Y si es que el ser que partió nos guardaba algún rencor por estas acciones, puede ser que logremos entonces la reconciliación, el perdón, la pacificación. También cuando no escuchamos a nuestra conciencia, esto nos puede traer también culpa y remordimiento. Nos dice el Evangelio que Dios, en su infinita misericordia, ha depositado en el fondo de vuestro corazón un centinela alerta,
que se denomina conciencia. Escuchadla, os dará únicamente buenos consejos. En aquellas ocasiones en que conseguís debilitarla, porque le oponéis una intención maligna, ella permanece en silencio. No obstante, tened la convicción de que esa pobre, que fue acallada con desprecio, se hará oír tan pronto como la dejéis percibir un vestigio de remordimiento. Escuchadla, interrogadla, y con frecuencia hallaréis consuelo en el consejo que de ella recibiréis. Probablemente otra de las circunstancias que puede traernos remordimientos, sentimientos de culpa con el ser que partió, es que solamente este shock que nos produce la partida del ser querido hace de que nosotros entremos en un estado un poco más amplio de conciencia, en el cual comenzamos a oírla, a esa conciencia que estaba callada. Y es ahí donde empezamos justamente a despabilarnos y a darnos cuenta de muchos errores que tal vez cometimos cuando ese ser querido estaba a nuestro lado. Nuevamente, es una oportunidad para poder iniciar un cambio, una transformación moral y continuar en ese sentido buscando siempre la reconciliación y la pacificación con el ser que partió. Y Dios nos da infinitas oportunidades, y está el dicho ese que pedid y se os dará. Y desde el momento en que el culpable reclama misericordia, Dios lo escucha y le concede esperanza. Pero el simple remordimiento por haber incurrido en el mal no es suficiente. Falta la reparación. Y por eso el culpable es sometido a nuevas pruebas, en las cuales puede siempre, por su voluntad, practicar el bien para reparar el mal que ha hecho. Y es importante que aprendamos a perdonar y autoperdonarnos, para comenzar a transitar el camino de la liberación que nos propone la reparación a través de la práctica del bien y de la caridad. Tengamos presente esto último. Se desea volver a la vida que se tenía antes de que muriera el ser querido y que éste vuelva a nosotros. Se concentra gran parte del tiempo en lo que el doliente u otras personas podrían haber hecho diferente para evitar esta muerte. Las intenciones de volver el tiempo atrás es un deseo frecuente en esta etapa de negociación, para así haber reconocido a tiempo la enfermedad o evitar que el accidente sucediera. La frase que resume esta etapa es: ¿qué hubiera sucedido si? Nos quedamos en el pasado para intentar negociar nuestra salida de la herida mientras pensamos en lo maravillosa que sería la vida si este ser querido estuviera con nosotros. Y esta fase del duelo suele ser la más breve de todas las etapas, ya que se trata del último esfuerzo para encontrar alguna manera de aliviar el dolor, por lo que supone un trabajo agotador para la mente y el cuerpo al tener que lidiar con pensamientos y fantasías que no coinciden con la realidad actual. Por eso es importante conectarse con las personas y actividades del presente, siguiendo una rutina que le brinde a tu mente la comodidad de realizar tareas que sean regulares. Vamos ahora a entrar a analizar una etapa más del duelo. Vamos a analizar la depresión. En esta cuarta etapa, el doliente comienza a comprender la certeza de la muerte y expresa un aislamiento social en el que se rechaza la visita de seres queridos. Se siente tristeza, miedo, incertidumbre ante lo que vendrá. Sentimos que nos preocupamos mucho por cosas que no tienen demasiada importancia, mientras que levantarse cada día de la cama se siente como una tarea realmente complicada. Estos sentimientos muestran que el doliente ha comenzado a aceptar la situación. La frase
que contiene la esencia de esta etapa es: extraño a mi ser querido, ¿por qué seguir? Y en esta etapa, la atención del doliente se vuelve al presente surgiendo sentimientos de vacío y profundo dolor. Se suele mostrar impaciente ante tanto sufrimiento, sintiendo un agotamiento físico y mental, que lo lleva a dormir largas horas. Además, la irritabilidad y la impotencia toman un gran protagonismo, ya que durante esta etapa se enfrenta a la irreversibilidad de la muerte. Si bien el doliente siente que esta etapa durará por siempre, es importante considerar que la depresión de este proceso de duelo no es sinónimo de enfermedad mental, sino que se trata de una respuesta adecuada a una gran pérdida, por lo que las emociones de la depresión deben ser experimentadas para sanar. Nos dice que tenemos que ser pacientes contigo mismo, y recuerda que sentir esta depresión es la manera de salir de ella. La depresión es una fase normal que se atraviesa ante la pérdida de un ser querido, pero cuando se extiende más allá de lo normal, la Organización Mundial de la Salud habla de unos 3 meses aproximadamente, no solo es hora de buscar ayuda profesional, sino también de tener en cuenta a aquellos que partieron, al ser querido que partió al mundo espiritual. Y Kardec pregunta a la espiritualidad superior de qué modo afecta a los espíritus el dolor inconsolable del que son objeto en quienes lo sobreviven. Y la espiritualidad mayor responde: el espíritu es sensible al recuerdo que se conserva de él, así como a los lamentos de aquellos a los que amó. No obstante, un dolor incesante y reflexivo lo afecta intensamente, porque en ese dolor excesivo ve una falta de fe en el porvenir, así como también de confianza en Dios, y por consiguiente, un obstáculo para el adelanto y tal vez para el reencuentro. Dado que el espíritu está más feliz que en la tierra, lamentarse de que haya perdido la vida implica lamentarse de que sea feliz. 2 amigos están presos y encerrados en el mismo calabozo. Ambos alcanzarán un día la libertad, pero uno de ellos la obtiene antes que el otro. ¿Sería caritativo que el que sigue preso se disgustara porque su amigo fue liberado antes que él? ¿No habría de su parte más egoísmo que afecto si quisiera que el otro compartiese su cautiverio y sus padecimientos tanto tiempo como él? Lo mismo sucede con 2 seres que se aman en la tierra. El que parte primero es el que se libera primero, y debemos felicitarlo por eso, mientras esperamos pacientemente el momento en que también nosotros seremos libres. Y al respecto, haremos otra comparación. Tenemos junto a nosotros a un amigo que se encuentra en una situación muy penosa y su salud o sus intereses le exigen que viaje a otro país, donde estará mejor en todos los aspectos. Durante un tiempo ya no permanecerá a nuestro lado, aunque mantendremos correspondencia con él, de modo que la separación solo será material. Y nos sentiríamos disgustados por su alejamiento, o nos daría pena su bien, el bien que ellos están pasando. La doctrina espírita nos dice que tanto por las pruebas patentes que proporciona acerca de la vida futura, de la presencia alrededor de nuestro, de los que hemos amados, de la continuidad de su afecto y su solicitud, como por las relaciones que nos permiten establecer con ellos, y nos ofrece un consuelo supremo para una de las causas más legítimas del dolor. Con el espiritismo ya no hay soledad, ni abandono. Por más aislado que esté un hombre, siempre tendrá amigos cerca de él, con los que podrá comunicarse. Esto lo tenemos que tener presente. Esa idea de soledad,
de abandono no existe, no estamos solos nunca. Sobrellevamos con impaciencia las tribulaciones de la vida. Nos parecen tan intolerables que no comprendemos cómo es posible que las soportemos. Sin embargo, si las hemos sobrellevado con valor, si hemos sabido imponer silencio a nuestras quejas, nos felicitaremos por eso cuando estemos fuera de esta prisión terrenal. Del mismo modo que el paciente que sufre, cuando está curado, siente satisfacción por haberse resignado a someterse a un tratamiento doloroso. Vamos ahora a ver la última etapa, ¿sí?, que tiene que ver justamente con la quinta etapa del duelo, que es la aceptación. Y para lograr la aceptación necesitamos tener paciencia. Si bien gran parte del dolor desaparece con el consuelo de la doctrina espírita, la nostalgia que sentimos por los que partieron puede continuar y posiblemente no desaparezca hasta que nos reencontremos con quienes partieron. Y en el Evangelio, según el Espiritismo, nos invita a ser pacientes. El dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos. No os aflijáis, pues cuando sufrís. Por el contrario, bendecid a Dios Todopoderoso, que mediante el dolor en este mundo os ha señalado para la gloria en el cielo. Sed pacientes. La paciencia también es un tipo de caridad, y debéis practicar la ley de caridad que enseñó Cristo, el enviado de Dios. La caridad, que consiste en la limosna que se da a los pobres, es la más fácil de todas. Pero hay una mucho más penosa y por consiguiente mucho más meritoria, la de perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean los instrumentos de nuestras aflicciones y para poner a prueba nuestra paciencia. Es por eso que decimos que muchas veces ese dolor que experimentan los padres, por ejemplo, cuando parte un hijo o otro ser que experimenta la partida de un ser querido, están transitando una prueba o una expiación. Es un desafío que pone a prueba esa capacidad de paciencia, de saber esperar, que pone a prueba toda nuestra fe, nuestra esperanza, en donde realmente tenemos que dar testimonio de si todos estos conceptos que nos trae la doctrina espírita realmente podemos sentirlos en nuestros corazones para que puedan hacer dentro nuestro ese consuelo que necesitamos y que puedan rehacerse las fuerzas morales para seguir adelante. La vida es difícil, ya lo sé, nos dice un espíritu amigo. Se compone de 1000 frioleras, que son otros tantos alfilerazos que acaban por herir. Pero si estamos atentos a los deberes que se nos han impuesto, a los consuelos y las compensaciones que por otra parte recibimos, entonces habremos de reconocer que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. La carga parece menos pesada cuando miramos hacia lo alto que cuando doblamos la frente hacia el suelo. Ánimo, ánimo amigos míos. Cristo es vuestro modelo. Él sufrió más que ninguno de vosotros y no tenía nada que reprocharse, mientras que vosotros tenéis que expiar vuestro pasado y fortificaros para el porvenir. Así pues, sed pacientes, sed cristianos. Esta palabra lo resume todo. Bellísimo, bellísimo este mensaje de amor que nos deja aquí este espíritu amigo que todos ya por nuestro querido Divaldo Pereira Franco sabemos que es nuestra querida Juana de Ángelis. Y en esta quinta etapa del duelo, de la aceptación, el doliente llega a un acuerdo con este acontecimiento trágico gracias a la experiencia de la depresión. Esta etapa no significa que estamos de acuerdo con la muerte, sino que la pérdida siempre será una parte de nosotros. Este proceso nos permite reflexionar sobre el sentido de la vida, así como lo que queremos de la vida a partir de ahora.
La frase que resume la esencia de esta etapa es: todo va a estar bien. Y en esta etapa consiste en aceptar la realidad de que nuestro ser querido se ha ido físicamente, por lo que debemos comprender que esta nueva realidad que vivimos sin él será nuestra realidad permanente de ahora en adelante. Se trata de aprender a convivir con esta pérdida y crecer a través del conocimiento de nuestros sentimientos. Comenzamos a depositar nuestras energías en nuestras amistades y en nosotros mismos, estableciendo una relación distinta con la persona fallecida. La rutina diaria toma un mayor protagonismo en la vida del doliente, mientras que ya no se invocan los recuerdos del ser querido con sentimiento de culpa. Esta introspección permitirá realizar una evaluación de la vida y analizar cuál es el crecimiento obtenido durante este proceso a partir del cumplimiento de asuntos irresueltos. Esto se debe a que puedes observar que las cosas malas le suceden a la gente buena y a la gente mala también, por lo que la muerte no es percibida como un castigo, sino como una parte de la vida. Y nos dice el Espíritu de verdad en el Evangelio: vengo a enseñar y a consolar a los pobres desheredados. Vengo a decirles que eleven su resignación al nivel de sus pruebas, que lloren, pues el dolor fue consagrado en el huerto de los olivos. Pero también vengo a decirles que aguarden, porque los ángeles consoladores vendrán a enjugar sus lágrimas. Y he aquí que desde más allá de la tumba, a la que considerabais la nada, brotan voces que os advierten: hermanos, nada perece. Jesucristo es el vencedor del mal. Sed vosotros los vencedores de la impiedad. Vamos ahora a traer un testimonio, una historia de las experiencias, de los sentimientos vividos por este matrimonio, que son Alicia Schneider y Gustavo Berti. Son dos padres que perdieron su hijo en un accidente de tránsito, hoy fundadores de Renacer, institución que acoge a personas que perdieron a un ser querido. El primer grupo fue fundado por el matrimonio Berti de Río Cuarto el 5 de diciembre de 1988. A la fecha hay grupos en casi toda Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Panamá, México y España. Los grupos no tienen asistencia médica, religiosa o psicológica. Están constituidos por padres que han perdido a sus hijos, o todo aquel que sufre la pérdida de un ser querido. Los padres que han perdido sus hijos, independientemente de la causa que produjo esa pérdida, sea enfermedad, accidente, suicidio u homicidio, viven una crisis existencial muy severa y la experiencia más próxima a su propia muerte. Las preguntas sobre el sentido de la vida, el significado de la muerte, la existencia de Dios, el amor y tantas otras que en la vida cotidiana parecen cuestiones filosóficas, adquieren una importancia extrema y encontrar una respuesta para ellas se convierte en un largo y difícil camino. Vamos ahora a compartir este pasaje que nos traen justamente este matrimonio, y nos dice que cuando perdemos a un ser querido, aparecen en un primer momento sentimientos de dolor, desazón y desesperanza. Habrá días de intenso dolor, días de rebeldía, en los que los sentimientos tenemos ganas de gritar: ¿por qué? ¿Por qué? Luego nos damos cuenta que cada vez que gritamos ¿por qué? Y nos preguntamos: ¿volvió el ser que partió? ¿Me siento mejor? No. Entonces nos damos cuenta que esto no nos lleva a ninguna parte. Es el momento de ver qué otra cosa podemos hacer.
Y nos hablan ellos de que nosotros, cada uno de nosotros, cuando perdemos a un ser querido, somos y nos transformamos aún más responsables de aprovechar el regalo de nuestra vida. Nuestra vida, nos dice, este matrimonio es un regalo precioso que tenemos. Y comentan lo siguiente: ellos sentían, algo tenemos que hacer y poner todo nuestro empeño en ello. Entonces nos proponemos ese homenaje a el ser que partió y para personas que nos miran y nos aman. Devolverlo a la vida como un acto de total amor y entrega para que tanto dolor tenga sentido. No podemos dejar que el sufrimiento nos derrote. Nosotros tenemos la responsabilidad de qué vamos a hacer con nuestra vida y cómo la vamos a vivir de allí en más, después de la partida de ese ser querido. Y después de todo, ¿qué merecemos nosotros? Si seguimos vivos, entonces nuestra vida no está terminada. Debe haber algo más, seguramente, para nosotros allí. Nosotros tenemos que elegir el camino a seguir para volver a construir una vida plena. Tenemos que encontrar un camino, un motivo, un proyecto futuro que tenga el mismo significado. Un significado, un valor tan importante que nos convoque a levantarnos por encima de nuestro dolor y decirle sí a la vida. De lo contrario, nuestra vida será distinta y de menor calidad, ensombrecida por la posibilidad de un lamento pertinaz, de una victimización, y enfrentados al miedo y desesperanza de un futuro opaco y vacío, sin una luz que iluminara nuestro camino. Tenemos que comenzar por abrirnos a la vida nuevamente, aprender a sublimar nuestra capacidad de amar, aunque no contemos con la presencia física del ser querido, de donar nuestro amor a todos aquellos que lo necesitan. Y ellos reflexionan que la vida espera algo de nosotros. Todos aquellos que hemos perdido un ser querido, la vida está allí esperando algo más de nosotros. No podemos quedarnos sumergidos en la tristeza y en la desesperanza. Veamos cuáles fueron sus palabras y sus reflexiones. Y nos dicen: lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y en vez de ello pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiere continua e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras, ni tampoco de meditación, sino de una conducta y una actuación recta. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Y ellos encontraron ese sentido para sus vidas justamente en la creación de estos grupos llamados Renacer, donde el nombre nos remite a ese significado, ¿no? Que con la partida de ese ser querido muchas veces uno renace, se transforma, cobra una conciencia nueva, más amplia, aprende a amar a otros seres de otra manera, emprende nuevos proyectos que antes le hubieran resultado impensados. Y todo eso en nombre al amor y al reconocimiento por ese ser que partió. Un nuevo amanecer para nuestras vidas, nos dicen ellos. La verdadera respuesta es dar todo ese amor que quedó vacante a todos los seres que sufren y que de aquí en más pueden necesitar de nosotros.
Comenzamos lentamente a construir ese puente que nos devolvía a la relación con el mundo y a la relación con el otro. Nos dimos cuenta que estamos en el mundo y que por lo tanto algo tenemos que hacer. Si no, nos hubiéramos muerto. Y ahí están otros familiares y los amigos y amigas quienes nos miran a ver qué vamos a hacer. Vamos ahora a redondear todos los contenidos del sábado anterior y de este sábado en estas maravillosas reflexiones que nos trae la doctora Ross en los momentos próximos a su propia partida, a su propia desencarnación. Oyamos sus palabras. ¿Qué pensaba ella en esos momentos? ¿Cuáles eran sus reflexiones sobre la vida y el vivir? Y decía, es muy típico de mí tener ya planteado lo que sucederá. De todas partes del mundo vendrán mis familiares y amigos. Atravesarán en coche el desierto hasta llegar a un diminuto letrero blanco que, clavado en el camino de tierra, reza Elizabeth, y continuarán su camino hasta detenerse ante el tipi indio, a lo que nos referimos por esa tienda que armaban los indios, y la bandera suiza que ondea en lo alto de mi casa de Scottsdale. Algunos estarán tristes, otros sabrán lo aliviada y feliz que estoy por fin. Comerán, contarán historias, reirán, llorarán y en algún momento soltarán muchos globos llenos de helio que se parecerán a ET. Lógicamente, yo estaré muerta. Pero, ¿por qué no hacer una fiesta de despedida? ¿Por qué no celebrarlo? A mis 71 años puedo decir que he vivido de verdad. Después de comenzar con una pizca de 900 gramos que nadie esperaba que sobreviviera. Me pasé la mayor parte de mi vida luchando contra las fuerzas, tamaño Goliat, de la ignorancia y el miedo. Cualquier persona que conozca mi trabajo sabe que creo que la muerte puede ser una de las experiencias más sublimes de la vida. Cualquiera que me conozca personalmente puede atestiguar con qué impaciencia he esperado la transición desde el dolor y las luchas de este mundo a una existencia de amor completo y avasallador. No ha sido fácil esta postrera lección de paciencia. Durante los 2 últimos años, y debido a una serie de embolias, he dependido totalmente de otras personas para mis necesidades más básicas. Cada día lo paso esforzándome por pasar de la cama a una silla de ruedas, para ir al cuarto de baño y volver nuevamente a la cama. Mi único deseo ha sido abandonar mi cuerpo, como una mariposa que se desprende de su capullo, y fundirme por fin con la gran luz. Mis guías me han reiterado la importancia de hacer el tiempo de mi amigo. Sé que el día que acabe mi vida en esta forma, en este cuerpo, será el día en que haya aprendido este tipo de aceptación. Lo único bueno de acercarme con tanta lentitud a la transición final de la vida es que tengo tiempo para dedicarme a la contemplación. Supongo que es apropiado que después de haber asistido a tantos moribundos, disponga de tiempo para reflexionar sobre la muerte, ahora que la tengo delante y que es mía. Hay poesía en esto, un leve drama, parecido a una pausa en una obra de teatro policíaca cuando el acusado se le da la oportunidad de confesar. Afortunadamente, no tengo nada nuevo que confesar. La muerte me llegará como un cariñoso abrazo. Como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, la vida en el cuerpo físico es un periodo muy corto de la existencia total. Y cuando hemos aprobado los exámenes de los que vinimos a aprender a la tierra, se nos permite graduarnos, se nos permite desprendernos del cuerpo, que aprisiona nuestra alma como el capullo envuelve a la futura mariposa. Y cuando llega el momento oportuno, podemos abandonarlo. Entonces estaremos libres de dolores, de temores y de preocupaciones, tan libres como una hermosa mariposa,
que vuelve a su casa, a Dios, que es un lugar donde jamás estamos solos, donde continuamos creciendo espiritualmente, cantando y bailando, donde estamos con nuestros seres queridos y rodeados por un amor que es imposible imaginar. Por fortuna, he llegado a un nivel en el que ya no tengo que volver a aprender más lecciones, pero lamentablemente no me siento a gusto con el mundo del que me marcho por última vez. Todo el planeta está en dificultades. Esta es una época muy confusa de la historia. Se ha maltratado a la Tierra durante demasiado tiempo, sin pensar para nada en las consecuencias. La humanidad ha hecho estragos en el abundante jardín de Dios. Las armas, la ambición, el materialismo, la destrucción se han convertido en el catecismo de la vida, en el mantra de generaciones cuyas meditaciones sobre el sentido de la vida se han desencaminado peligrosamente. Creo que la Tierra castigará muy pronto estas fechorías. Debido a lo que la humanidad ha hecho, habrá terribles terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y otros desastres naturales jamás vistos. Debido a lo que la humanidad ha olvidado, habrá muchísimo sufrimiento. Lo sé. Mis guías me han dicho que hay que esperar cataclismos y convulsiones de proporciones bíblicas. ¿De qué otro modo puede despertar la gente? ¿Qué otra manera hay de enseñar a respetar la naturaleza y la necesidad de espiritualidad? Como mis ojos han visto el futuro, siento una gran compasión por las personas que quedan aquí. No hay que tener miedo, no hay ningún motivo para tenerlo si recordamos que la muerte no existe. En lugar de tener miedo, conozcámonos a nosotros mismos y consideremos la vida un desafío en el cual las decisiones más difíciles son las que más nos exigen, las que nos harán actuar con rectitud y nos aportarán las fuerzas y el conocimiento de Él, el Ser Supremo. El mejor regalo que nos ha hecho Dios es el libre albedrío, la libertad. Las casualidades no existen. Todo lo que nos ocurre en la vida ocurre por un motivo positivo. Si cubriéramos los desfiladeros para protegerlos de los vendavales, jamás veríamos las bellezas de sus formas. Y cuando estoy en la transición de este mundo al otro, sé que el cielo o el infierno están determinados por la forma como vivimos la vida en el presente. La única finalidad de la vida es crecer. La lección última es aprender a amar y a ser amados incondicionalmente. En la tierra hay millones de personas que se están muriendo de hambre. Hay millones de personas que no tienen un techo para cobijarse. Hay millones de enfermos de SIDA. Hay millones de personas que sufren maltratos y abusos. Hay millones que padecen de discapacidades. Cada día hay una persona más que clama pidiendo comprensión y compasión. Escuche esas llamadas. Óigalas como si fueran una hermosa música. Le aseguro que las mayores satisfacciones en la vida provienen de abrir el corazón a las personas necesitadas. La mayor felicidad consiste en ayudar a los demás. Realmente creo que mi verdad es una verdad universal que está por encima de cualquier religión, situación económica, raza o color, y que la compartimos todos en la experiencia normal de la vida. Todas las personas procedemos de la misma fuente y regresamos a esa misma fuente, y todos hemos de aprender a amar y a ser amados incondicionalmente. Todas las penurias que se sufren en la vida, todas las tribulaciones y pesadillas, todas las cosas que podríamos considerar castigos de Dios, son en realidad regalos. Son la oportunidad para crecer, que es la única finalidad de la vida. No se puede sanar al mundo sin sanarse primero a sí mismos. Si estamos dispuestos para las experiencias espirituales y no tenemos miedo, las tendremos, sin necesidad de un gurú o un maestro que nos diga cómo hacerlo.
Cuando nacimos de la fuente a la que yo llamo Dios, fuimos dotados de una faceta de la divinidad. Eso es lo que nos da el conocimiento de nuestra inmortalidad. Debemos vivir hasta morir. Nadie muere solo. Todos somos amados con un amor que trasciende la comprensión. Todos somos bendecidos y guiados. Es importante que hagamos solamente aquello que nos gusta hacer. Podemos ser pobres, podemos pasar hambre, podemos vivir en una casa destartalada, pero vamos a vivir plenamente y al final de nuestros días vamos a bendecir nuestra vida porque hemos hecho lo que vinimos a hacer. Y la doctora Elizabeth Kubler-Ross nos termina diciendo que la lección más difícil de aprender es el amor incondicional. Morir no es algo que haya que temer. Puede ser la experiencia más maravillosa de la vida. Todo depende de cómo hemos vivido. La muerte es solo una transición de esta vida a otra existencia en la cual ya no hay dolor ni angustias. Todo es soportable cuando hay amor. Mi deseo es que usted trate de dar más amor a más personas. Lo único que vive eternamente es el amor. Es un cierre bellísimo que le hemos dado justamente a esta transmisión, a este tema de la superación del duelo, donde la doctora Elizabeth Kubler-Ross nos sensibiliza y nos invita justamente a poder tomar conciencia de todas nuestras capacidades. Y una de ellas es la capacidad de amar. Junto a Giselle, cuando preparábamos estos textos, nos invadía una gran emoción, ¿no? Porque todos nos toca despedir a seres queridos en estos momentos tan especiales de la Tierra, donde esta pandemia está arrasando y está hostigando a toda la humanidad. La verdad que nos toca despedir a muchos seres queridos, amigos, conocidos, y tenemos que ser fuertes, ¿sí? Mantenernos unidos en el amor, en ese amor que nos va a mantener con vitalidad para poder superar todas las facetas y las etapas del duelo. Giselle. Así es, la verdad que son un regalo todas estas enseñanzas de Kardec, de los espíritus superiores, de Elizabeth Kubler-Ross, de este matrimonio fundador de este grupo Renacer, a quien le agradecemos mucho todo su trabajo para la sociedad. Y realmente nos sentimos que estamos rodeados de un cuidado y de una sabiduría divina que siempre pone a nuestro alrededor como consuelo, como contención, un montón de herramientas para que podamos transitar justamente todas las pruebas o las expiaciones que vayan apareciendo en nuestro camino. Y vamos a invitarlos a leer los libros de consulta que utilizamos para esta exposición: el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, la rueda de la vida y la muerte, sobre la muerte y los moribundos, los últimos dos, ambos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Y para cerrar esta reunión de estudio, vamos a invitarlos nuevamente a unir nuestras almas, a sentir cómo se entrelazan nuestros corazones, nuestros pensamientos, tejiendo así una escalera que nos lleva, que nos conduce hacia el amado Padre Celestial, quien siempre nos rodea, nos protege con su infinita sabiduría, su infinito amor, a través de los cuidados amorosos, desvelados, a través de esos cuidados que nos brinda el amado Maestro Jesús y todo su equipo de colaboradores, de espíritus buenos, que se acercan a cada uno de nosotros, que somos sus
hermanos menores, aquellos seres que venimos caminando aún en la retaguardia de la evolución espiritual y que necesitamos ser conducidos con amor, con cuidado, que necesitamos que iluminen nuestros pasos para no perdernos del camino que conduce a nuestra felicidad y nuestra perfección. Vamos por eso a dar gracias por todo el trabajo que sabemos la espiritualidad mayor hace en favor de todos los seres que parten diariamente del plano material de regreso al hogar espiritual. Muchas bendiciones para estos trabajadores abnegados, sacrificados e incansables en el bien. Y así vamos a dar gracias por esta oportunidad de divulgar la doctrina espírita, por esta oportunidad de demostrar que la ciencia y la moral y la religión pueden caminar de la mano sin discutir, sin enemistarse, sin pelearse, encontrando ese camino final que es el del amor, el del perdón, el del crecimiento espiritual. Vamos así a dar gracias en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos los libros que nos van a traer mucha, pero mucha luz en nuestro camino y en nuestras vidas. Compartimos la última frase de nuestro querido maestro Allan Kardec, que dice que la riqueza es un gran peligro. Todo hombre que ama la riqueza no se ama a sí mismo ni a lo que es suyo, sino que ama algo que le es aún más extraño que aquello que le pertenece. Finalmente vamos a invitarlos a suscribirse a este canal para poder dar apoyo a la difusión de todas estas enseñanzas que constituyen un alimento y un sostén para muchas almas en estos tiempos de transición planetaria. Como así también los invitamos a darle un me gusta a este video si es que así lo consideran. Vamos a aprovechar también para invitarlos para el próximo jueves a las 19 horas de Argentina a una nueva transmisión de Jesús en el Hogar, donde estamos analizando y estudiando el libro Por los Caminos de Jesús de nuestra querida Emilia Rodríguez, por la psicografía de nuestro querido Divaldo Pereira Franco. Así que están todos invitados, un día donde recobramos energías, mucha luz y muchas bendiciones y beneficios para nuestro hogar, ¿sí? Así que así están todos invitados. Giselle, una vez más, muchísimas gracias por esta posibilidad de estudiar junto a todos y compartir este conocimiento pero tan bello que es la doctrina espírita y todo el estudio de hoy. Muchas gracias a vos, Alejo, y a todos los que están allí reunidos junto a nosotros. Les deseamos a todos un feliz fin de semana y mucha paz. Hasta una próxima transmisión. Bendiciones para todos en sus hogares y mucha paz.